12 con 32 minutitos iniciamos nosotros información y análisis aquí en el canal 5 días. Hasta las 13 horas vamos a acompañarte con una entrevista en exclusiva. Ya la veíamos en pantalla justamente. Vamos a tener la posibilidad de hablar una cuestión que tiene que ver con la salud y de cara obviamente a la pandemia también, por la que estamos atravesando ya desde el año pasado a nivel país. La pandemia continúa y queremos aprovechar este espacio de entrevistas para hacer algunas consultas a una profesional de la salud. Ya procedo a saludarla justamente, sin perder mucho tiempo, a la doctora Magali Zanotti. Ella es especialista en reumatología, el tema COVID y enfermedades reumáticas. Buenas tardes, doctora. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenas tardes, José. Gracias por la invitación. Un placer estar acá contigo y con tu audiencia. Bueno, para ponerle un poco en contexto a la audiencia, quizás conocer un poco más a una rama de la medicina, la reumatología, que se dedica justamente a tratar qué tipo de enfermedades. Bueno, realmente que la reumatología es una rama un poquito difícil de explicar porque fue evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Hay mucha gente que nos asocia directamente con el cuidado de personas mayores, pero en realidad la reumatología es mucho más que eso, ¿verdad? Y si bien vemos diversas enfermedades, estamos bastante enfocados en lo que son las enfermedades autoinmunes y sistémicas, ¿verdad? Son enfermedades del sistema inmunológico que pueden afectar a diversos órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Y también vemos enfermedades que no son inmunológicas, que son comunes y propias de las personas mayores, como la artrosis, Mm. la osteoporosis, ¿verdad? Por un lado. Y entre las inmunológicas podemos citar pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoide, que son dos de las más conocidas, pero también vemos escleroderma, vasculitis, hay varias enfermedades inmunológicas que entran dentro del campo de la reumatología. Ujú. Y hay que decirlo, doctora, se llegó la pandemia, muchas personas no podían más asistir a sus consultas periódicas, semanales, mensuales, y existe un alto índice de personas que sufren de por ahí algo que tenga que ver con las articulaciones, con el hueso. Se estiman cifras a nivel país. Realmente no tenemos estudios epidemiológicos a nivel país, pero son similares Ujú. de los pocos datos que tenemos que en otros países, ¿verdad? La prevalencia de la artritis reumatoide alrededor de 1% de la población, ¿verdad? Son, sobre todo las enfermedades inmunológicas no son muy frecuentes, pero pueden ser muy complicadas. Otras Ujú. enfermedades como la artrosis, por ejemplo, que es una enfermedad que no es inmunológica, que es un proceso de desgaste de las articulaciones, eso sí que es muy frecuente, ¿verdad? Y llegado pasado los 50 años, estimamos que todos en algún momento vamos a llegar a tener algún grado de artrosis en alguna articulación. Entonces, la frecuencia de estas enfermedades realmente, como son muy variadas las que vemos, varían según la Ujú. enfermedad. Ahora, doctora, ¿cambió la manera de tratar? Imagino que cada enfermedad reumatológica tiene su tratamiento independientemente, pero nos gustaría conocer un poco si hubo algún cambio quizás en la forma de tratar a pacientes con padecimientos reumatológicos a la par de la pandemia, ¿no? Porque llega la pandemia y definitivamente todos nos quedamos en casa. Las consultas de por ahí se migraron a una plataforma un tanto más virtual, y imagino que alguna de estas enfermedades requiere ciertos cuidados como fisioterapia y esas cuestiones. ¿Cómo cambió la manera de atender a un paciente? Sí, realmente que la pandemia llegó a sacudir nuestras vidas, tanto personales como profesionales, y muchos de esos cambios yo creo que para bien, ¿verdad? Creo que van a quedar algunos Uh -huh. cambios que van a ser positivos, y bueno, y algunos fueron un tanto incómodos al principio, pero nos estamos adaptando. Uno de los cambios que vimos, ¿verdad? A nivel mundial fue el aumento de las teleconsultas, ¿verdad? De las consultas Uh a -huh. distancia, que en nuestro país al menos estaba muy verde todavía, ¿verdad? No muchos médicos lo utilizaban y eso aumentó tremendamente durante esta pandemia. Tuvimos que mirar plataformas virtuales. Los pacientes de golpe tuvieron que adaptarse a ese tipo de consulta, pero yo creo que eso va a tener un impacto positivo, sobre todo en un país como Paraguay, que de repente no hay tanto acceso a reumatólogos, sobre todo en el interior del país, ¿verdad? Es una opción muy válida que creo que nos va a dejar de legado esta pandemia. Eso por un lado en cuanto a cómo hacíamos, tuvimos que a lo mejor espaciar más de lo que nos hubiese gustado las consultas.
Nosotros tenemos pacientes que están tratados con inmunosupresores y al inicio de la pandemia realmente había mucha incertidumbre de qué hacer con estos pacientes, ¿verdad? Nos daba miedo Sí. traerlos al consultorio, exponer, empezamos a espaciar las consultas, protocolos rigurosos en el consultorio, que también yo creo que va a ser beneficioso y que va a quedar post pandemia, ¿verdad? En cuanto a asepsia, en cuanto a el tiempo entre un paciente y otro. Muchas cosas nos vimos obligados a modificar y creo que muchas cosas van a quedar y para bien de nosotros y los pacientes. Ahora, ¿es población de riesgo una persona que tiene problemas reumatológicos? ¿Se puede categorizar quizás en el grupo de población de riesgo? Porque hay enfermedades un tanto más complejas dentro de lo que son las afecciones reumatológicas. Repito eso, porque hay niveles. En ese sentido, de por ahí son también categorizados como población de riesgo. Sí, nosotros estamos categorizados como población de riesgo y la recomendación a nivel de las sociedades científicas y todas las sociedades mundiales es que nuestros pacientes sean incluidos en los grupos de riesgo para el momento de vacunar, ¿verdad? Nosotros vamos a entrar en categoría 2 probablemente, ¿verdad? Que es el siguiente. Primero se va a vacunar personal de blanco y en categoría 2 van a entrar nuestros pacientes. Ahora, cuando hablamos del riesgo real en el mundo real, ¿verdad? De nuestros pacientes, es un poquito difícil de catalogar porque, como bien vos dijiste, vemos un grupo muy heterogéneo de pacientes. No es lo mismo el riesgo de un paciente con artrosis que el riesgo de una paciente con lupus, a lo mejor, ¿verdad? Pero sí, creemos que por el hecho de que, bueno, que son pacientes muy heterogéneos y también el hecho de que nuestros pacientes muchas veces vienen con comorbilidades, ¿verdad? Con enfermedades asociadas que sí les Mm. ponen mayor riesgo. Entonces entramos en un grupo un poquito especial, ¿verdad? Y tenemos unas consideraciones especiales. Eh, Al inicio de la pandemia hubo mucha incertidumbre tanto por parte de los médicos como por parte de los pacientes, mucha ansiedad en cuanto a cuál era el riesgo real que corrían nuestros pacientes, porque, bueno, siempre decimos son inmunosuprimidos, ¿verdad? Y son enfermedades Ujú. inmunológicas. Y cómo va a reaccionar este paciente a este virus nuevo que no sabemos Mm. ni qué va a ser, ¿verdad? Hoy en día tenemos un Sí. poquito más de datos, ¿verdad? Aparentemente hay una alianza global de reumatólogos que se inició en Estados Unidos, pero que registra casos de todo el mundo. Creo que ya tenemos casos registrados también de Paraguay, y es un registro que vamos llevando de los pacientes con enfermedades reumáticas que fueron infectados con COVID y vamos viendo qué les pasa, qué medicamentos estaban usando, cómo reaccionaron. De ese registro han derivado ya 2 publicaciones. La primera al inicio de la pandemia con los primeros 600 casos y hace unos meses la segunda publicación ya con más casos, creo que cerca de 13.000 casos, 1.300 casos, perdón. Y lo que vimos es que en realidad no encontrábamos al principio un mayor riesgo ni de hospitalización ni de muerte, ¿verdad? Los factores de riesgo que tenían nuestros pacientes eran muy similares a los de la población general. O sea, le iba peor al que tenía hipertensión, al que era obeso, al de sexo masculino, las comorbilidades que ya sabemos que aumentan, ¿verdad? Los que tienen enfermedades pulmonares de base que muchas veces vemos asociadas a nuestras enfermedades. Y en Ujú. cuanto a las medicaciones, que era otra gran incertidumbre, ¿verdad? Aparentemente las medicaciones que usábamos no los ponían en mayor riesgo en una primera instancia, excepto con el caso de la prednisona, que es una Ujú. medicación que usamos muy comúnmente nosotros, ¿verdad? Y los pacientes que usaban más de 10 miligramos de prednisona parecían tener un mayor riesgo de resultados más severos si se infectaban con COVID. Ujú. En la segunda instancia, la segunda publicación identificó 2 medicamentos más que aparentemente eran un poquito más riesgosos. Uno es el rituximab, que es una infusión endovenosa, y el otro era una sulfasalacina. Pero en forma global, aparentemente no hay un riesgo muy aumentado en relación a la población general. De igual manera, doctora, ya tienen un panorama por lo menos un poquito más claro que cuando se conocía el virus del COVID-19, y hoy día por lo menos ya saben qué tipo de medicamentos de por ahí ponen un poco más en riesgo a un paciente en caso de contraer COVID-19. Tengo que hacer una pequeña pausa, doctora. A la vuelta de la pausa me gustaría hablar un poco de su trayectoria en lo que sería la reumatología, algunos consejitos que por ahí podríamos darle a pacientes o a personas que sufran de afecciones reumatológicas y muchas otras cuestiones todavía que queremos conversar con usted. Esto es información y análisis hasta las 13 horas. Marcamos la pausa.
Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Con Personal y la fibra óptica más rápida en todo el país, podés estar en la OFI en Asunción o relajado desde una terraza en Encarnación, estudiando en Villarrica o en una pool party en San Bernardino, haciendo negocios en Ciudad del Este o en un asado en Pedro Juan. Con Personal tenés internet con la fibra óptica más rápida en todo el país, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Muy bien, 12 con 44 minutitos. Estamos conversando con la doctora Magalí Zanotti, especialista en reumatología, COVID y enfermedades reumáticas, nuestro tema del día. Y para iniciar este bloque, nos gustaría quizás iluminarlo un poco más a los familiares o a pacientes que tengan enfermedades reumáticas, entre qué hacer y qué no hacer quizás si uno empieza a presentar síntomas de COVID-19 o incluso ya se hizo el hisopado y le salió positivo. Bueno, realmente me parece súper importante hablar de eso, ¿verdad? Porque hay, como dijimos, sigue habiendo incertidumbre, hay un exceso de información y los pacientes de repente se ven con muchas preguntas sin respuestas. Entonces, realmente yo creo que a lo mejor el consejo más importante que les puedo dar a los pacientes en sí es no tomar decisiones unilaterales cuando van a hacer cambios o quieren hacer algo en relación a su medicación, ¿verdad? Hay un exceso de información, como dijimos, van a llegarle mensajes de WhatsApp de tal o cual medicación que se vio efectiva. No siempre todo es fidedigno, no siempre todo es fácil de interpretar. Entonces le pedimos a los pacientes que por favor no dejen su medicación ni decidan tomar otras medicaciones además de lo que toman sin consultar con su médico, porque eso puede acarrear a la larga graves problemas, ¿verdad? No solamente por las interacciones que pueden tener, sino por los efectos secundarios, ¿verdad? De estas medicaciones. Entonces, ese es un ejemplo, eso es un consejo que yo creo que es el más importante de todos. El segundo consejo es no aislarse completamente de su salud, o sea, del cuidado de su enfermedad, porque si bien que es cierto que hay riesgo al ir a un consultorio, es también muy riesgoso dejar descuidado el seguimiento de estas enfermedades, porque la mayoría de las enfermedades que nosotros vemos requieren un seguimiento y un control cada tanto, ¿verdad? Y si uno por miedo deja de ir al médico, entonces corre el riesgo de que esas enfermedades sufran exacerbaciones o que entran en complicaciones. Entonces, buscar alternativas, buscar opciones, lo que hablamos antes de la teleconsulta es una buena opción, ¿verdad? O ir a primera hora o a consultorios que tengan menos gente, ¿verdad? Esas son buenas opciones, pero no aislarse completamente de la consulta. Y tercero, yo creo que no me voy a cansar de repetir que son los cuidados universales que se aplican para todo, ¿verdad? Realmente lo que hasta ahora ha probado ser más efectivo es el lavado de manos y aislamiento social, ¿verdad? Y tener cuidado sobre todo con el aislamiento social, porque eso es lo que más nos cuesta a nosotros los paraguayos, que somos muy sociables, ¿verdad?
Uno cree que ciertas personas están dentro de su burbuja porque fulanito nomás y porque con él nomás y él se cuida también y se va abriendo sin querer, ¿verdad? Esa burbuja. Y realmente estamos todavía en un periodo delicado donde hay todavía muchos Sí. casos y corremos riesgos. Definitivamente, y justamente estamos en un periodo donde corremos todavía demasiado riesgo. Quizás el riesgo se disminuya cuando llegue la vacuna. Yo creo que otra cuestión que tendríamos que hablar es la cuestión de la vacuna, recomendado, no recomendado para lo que serían los pacientes con este tipo de afecciones, porque es una vacuna que se aprobó de emergencia e imaginamos que hay muchísimo miedo también por este sector de la población. Sí, exactamente. Hay mucha incertidumbre también en relación a eso, ¿verdad? Y en relación a nuestros pacientes, nosotros los médicos también teníamos mucha incertidumbre porque la verdad es que hay muchísimos estudios en desarrollo, ¿verdad? Hay muchas vacunas que se están desarrollando, no todas las vacunas son iguales, pero lo que sí es constante en todas ellas, en todas las que fueron aprobadas hasta ahora, es que en ninguna de ellas se incluyó pacientes inmunocomprometidos. Entonces, nosotros no tenemos la información realmente muy fidedigna de qué ocurre en estos pacientes. Habiendo dicho esto, es importante que los pacientes, o sea, a veces el hecho de aprobación de uso de emergencia genera un poco de confusión y ansiedad, porque esa palabra uso de emergencia parece que se hizo a las apuradas, ¿verdad? Y no es así. Realmente son vacunas que tienen mucha evidencia científica, ¿verdad? Tienen miles y miles de pacientes en sus estudios y eso se pudo lograr por varias razones, porque era una pandemia y en una pandemia hay miles de casos que podemos utilizar y porque algunos ya era tecnología que se venían desarrollando con otras epidemias anteriores. Entonces, son vacunas con mucha evidencia científica, no hay que tener miedo. ¿Qué pasa con los pacientes inmunocomprometidos que fueron excluidos de los estudios, entonces no tenemos datos en ellos? Realmente, extrapolando datos de otras enfermedades y el uso de otras vacunas, no hay una contraindicación absoluta. O sea, ni una de estas vacunas que están siendo aprobadas es a virus vivo. La contraindicación en pacientes con inmunocomprometidos es usar vacunas a virus vivo. Ni una de esas vacunas es a virus vivo. Entonces no tenemos por qué creer de que esto va a ser, no hay una contraindicación absoluta para empezar. Lo que sí puede ocurrir es que lastimosamente en pacientes inmunocomprometidos nuestro cuerpo a veces no reacciona de la misma manera y el nivel de protección que adquieran con la vacuna puede llegar a ser un poquito menor que el de una persona que no toma los mismos medicamentos. Independientemente de eso, como yo le digo a mis pacientes, alguna protección es muchísimo mejor que ninguna protección. Entonces, mi recomendación personal es que sí se vacunen. Y bueno, y ahora ya también van saliendo las recomendaciones de las sociedades científicas más importantes reumatológicas, ¿verdad? Y la recomendación es que los pacientes se vacunen y creemos que no hay un riesgo, si bien no tenemos los datos específicos todavía, ¿verdad? Pero que sí podría haber una efectividad un poquito menor en ellos. Ahora, doctor, ¿usted trabaja en el sector público o en el sector privado? Yo trabajo en el sector privado. Con lo que respecta, en este caso, la atención, ¿ustedes desde el sector privado ya tomaron lo que es la consulta telemática como algo que llegó para quedarse o de por ahí el área al que se dedican no les permite mucho utilizar esa plataforma de forma permanente? Absolutamente, José. En mi caso, al menos, yo puedo hablar por mí, ¿verdad? Pero creo que también es lo que hacen la mayoría de los otros reumatólogos, ya se van a quedar la opción de teleconsulta. No, como yo le explico a los pacientes, no todo podemos solucionar por una teleconsulta. Hay cosas que necesariamente requieren que estés cara a cara con el paciente y el examen físico directo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, el seguimiento, la evaluación de los laboratorios, que sí se pueden hacer por teleconsulta y en mi caso al menos se va a quedar esa opción. Ahora, recordemos el tipo de enfermedades que se pueden dar son en articulaciones, los músculos, tendones y huesos, doctora. Entonces, pueden ser varios los síntomas que se pueden relacionar quizás con este tipo de afecciones, pero como le dije en la pausa, ¿cuál podría ser un denominador común entre todas estas enfermedades que tienen que de por ahí llamar la atención y nuestra preocupación de irnos a consultar con un médico profesional? Sí, en realidad que como son enfermedades inmunológicas va mucho más allá del sistema osteoarticular que marcaste, que mencionaste, ¿verdad?
y puede afectar cualquier órgano interno, sobre todo si son enfermedades sistémicas como el lupus o la vasculitis, puede afectar corazón, pulmón, cerebro. Pero nuestro denominador común, como dijiste, realmente nuestra rama se empezó a formar a través de algo que era común a casi todas nuestras enfermedades, que es el dolor articular, ¿verdad? Y el dolor articular, generalmente yo le explico a los pacientes, ¿cómo sé si me tengo que ir a un reumatólogo o a un traumatólogo? El dolor articular que te lleva al reumatólogo debía ser un dolor persistente, no es algo que viene y dura unos días y se va, generalmente dura. Generalmente se asocia a cambios inflamatorios, la articulación se hincha, se pone roja o caliente. A veces, no siempre, pero muy frecuentemente es poliarticular, duelen varias articulaciones y lo común es que no esté relacionado a ningún daño que le hiciste, no es que vos te golpeaste la rodilla y por eso te duele, eso es más con el traumatólogo, pero dolores a los que vos no les encontrás una causa, o sea, no me golpeé, no hice un ejercicio extenuante y me duele, eso es algo muy común en otras enfermedades, ¿verdad? Dolores que aparecen sin causa aparente, que son poliarticulares e inflamatorios. Pero Ahora, mencionabas, no es que aparece una vez a la semana y después se va, sino que es un dolor constante que permanece. Pero podría llegar a ser uno de los primeros síntomas que por ahí cada tanto te duele la misma área y sea un área realmente que puede llegar qué sé yo, progresar hacia algo un poco más delicado. sí, absolutamente. Es más, hay algunas enfermedades, yo te hablo de lo más común, o sea, como un denominador común, como te dije, son tantas las enfermedades que vemos que obviamente hay variaciones, ¿verdad? La gota, por ejemplo, que es algo súper frecuente en la población, es un dolor que viene, duele muchísimo y se va. Y entonces va un poquito en contra de lo que te dije, pero bueno, puede ocurrir también así, ¿verdad? La gota es un ejemplo, ¿verdad? Y también puede ser que al inicio de una enfermedad, por ejemplo, una artritis reumatoide que está iniciando, puede empezar con dolor en una articulación que viene y va, y después con el tiempo se va a hacer más persistente o con el tiempo se van agregando otras articulaciones, ¿verdad? Entonces puede ser un poquito diferente cuando está iniciando. Ujú. Tengo que admitir algo, definitivamente el brazo a mí me suele doler en algunas ocasiones y parece un dolor mucho más allá de lo que son los músculos, ¿no? Entonces tengo que agendar ya una cita con la doctora Zanotti para ver qué es lo que está pasando. Pues, Ahora, otra epidemia, sé que nuestra reunión o la entrevista está basada justamente en pacientes que dan positivo al COVID y que tienen alguna enfermedad reumática, pero otra cuestión es la cuestión del dengue, que tiene un síntoma muy común, que es el dolor de cuerpo, dolor de articulaciones. Esto se acentúa mucho más, doctora, en pacientes que ya tengan una condición reumática. sí, puede acentuar Sí. muchos dolores y en realidad con el dengue y con muchas otras enfermedades virales lo que vemos que los pacientes que tienen artritis inflamatoria, o sea, artritis de origen inmunológico como la artritis reumatoide, por ejemplo, una infección puede desencadenar una exacerbación de su enfermedad. Entonces yo me infecté con dengue y el dolor se vuelve más agudo o persistente y después cuesta otra vez que entre en control la enfermedad. Eso por un lado. Y por otro lado, infecciones como el dengue, que son de toque articular, pueden inclusive desencadenar, bueno, el dengue no hay muchos estudios, pero hay muchas infecciones, el Epstein-Barr y otras infecciones, lo que ya hay estudios que son posibles gatillantes de enfermedades inmunológicas. O sea, una persona que ya tenía los genes, la predisposición genética, de golpe se infecta con un virus y eso puede gatillar que esos genes se despierten, ¿verdad? Y Sí. eso generar la enfermedad. Entonces sí, definitivamente estas enfermedades que son con toque dengue, chikungunya, varias, ¿verdad? Pueden exacerbar enfermedades articulares. Con cualquier otra enfermedad viral, inclusive el COVID, ¿verdad? Tenemos pacientes con enfermedades reumáticas o articulares que tienen COVID y su manifestación inicial y principal es el dolor articular, porque les exacerba eso que ellos ya tienen dañado, ¿verdad? Bueno, doctora, nada más quisiera darle un espacio breve nuevamente para que se dirija a las personas con enfermedades reumáticas. Respecto a la vacuna, usted menciona, yo sí recomiendo que se vacunen porque la vacuna de por ahí no sería contraproducente para una persona con enfermedad reumática. Sí, realmente lo que va a ser mi recomendación final es que haya una comunicación fluida con sus médicos porque cada caso particular es diferente, no podemos hacer generalizaciones dentro de lo que es enfermedades reumáticas, como dijimos, hay pacientes muy diferentes, entonces
Si bien una recomendación general, desde mi punto de vista personal, es que yo creo que sí se deberían de vacunar la mayoría de las personas, hay que analizar caso por caso y, como dijimos antes, no tomar decisiones unilaterales ni hacerlo sin hablar con el médico, porque cada caso es diferente. Bueno, doctora Magalí Zanotti, decisiones unilaterales significa no automedicarse, gente, hay que ir a consultar y bajo prescripción médica justamente consumir algún tipo de medicamento. Bueno, doctora, muchísimas gracias por las informaciones. Esperamos tenerla pronto nuevamente aquí en el canal 5 días, quizás ya comentándonos algunas publicaciones, quizás algunas informaciones con lo que respecta justamente a la vacuna y estos pacientes con enfermedades reumáticas, la prueba, ¿no? De que definitivamente no es contraproducente, una prueba ya científica de alguna prueba que se haya realizado en torno a la aplicación de la vacuna en este tipo de pacientes. Gracias, doctora, y desearle un 2021 exitosísimo. Igualmente, José, gracias por el espacio. Esperamos con ansias esos estudios. Ojalá. Bueno, nosotros cerramos nuestro espacio por hoy, invitándote a que asistas al siguiente programa, que es Estrategia y Liderazgo, de la mano del compañero Horacio, de 3 a 13:30 horas. Invitarte también a que vayas al Twitter, @5díaspy. Hay una encuesta espectacular ahí, queremos tu opinión. Por tu compañía, muchas gracias. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana con un foro empresarial más. Quedamos en contacto.